Pero chicos, pues gracias a Dios, pues, estamos aquí, como yo se los compartía, la bendición de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, al sabernos hijos de Dios, al sabernos cuidados por Dios, al saber que Dios nos bendice y podernos levantar todas las mañanas pues, con salud, con un cuerpo sano, una mente sana, y en la medida de cada quien, en la medida que Dios nos lo permite, no nos hace falta nada. Gracias a Dios por esto. Y vamos a continuar y vamos a terminar nuestro estudio de ese creyente que decide, ¿sí? Entregarle no solo su vida a Jesucristo, sino estar viviendo cerca de Jesucristo, compartiendo esa misión que Dios nos da, ese compromiso que asumimos nosotros, ese creyente que vive cerca, que está cerca de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca de su palabra y que está cerca y que lleva el evangelio a otras personas. Ese creyente, ese creyente va a vivir siempre, como lo hemos comentado el día de hoy o hasta el día de hoy, una lucha constante. Una lucha constante, ¿por qué? Porque hay un enemigo que va a estar intentando, como lo hemos estado diciendo, que no se lleve a cabo ese trabajo, que ese creyente pierda esa paz que estamos ahorita compartiendo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el sabernos hijos de Dios, el sabernos cuidados por Dios, el saber que Dios está atento a nuestras peticiones. Entonces, para ese creyente que está buscando hacer la voluntad de Dios, que está buscando llevar un testimonio, que está buscando compartir la palabra, va a tener una lucha constante. Y una lucha constante con un enemigo que es el enemigo nosotros mismos, nuestra antigua naturaleza, con lo que crecimos, con lo que tenemos. Y muchas de las cosas que tenemos ahorita, algunas de las cosas que traemos, las traemos incluso desde heredadas, ¿eh? Muchas cosas las heredamos nosotros. O sea, venían de nuestros padres, de nuestros abuelos y todo, y otras más las fuimos recibiendo nosotros conforme nuestra formación, la educación que nos dieron, el ejemplo que recibimos en casa y todo lo demás. Y fuimos adaptando, fuimos tomando ciertas cosas que al final del día fueron moldeando nuestro carácter. Y para bien o para mal, pero ese carácter está ahí presente. Y ese carácter y esas conductas, pues no todas van encaminadas hacia buscar el bien. Muchas cosas las hacíamos haciendo las cosas pues, de manera indebida. Entonces, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo, tenemos que morir a todas esas cosas. A eso que veníamos nosotros arrastrando, a eso que traíamos nosotros. Algunas veces yo he pensado, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué a veces la duda? ¿Por qué a veces? Pues porque es efectivamente el enemigo que está tratando de atacarnos para que nosotros no podamos cumplir con esa misión tan importante. Ahorita vamos a leer, mientras nada más nos vamos conectando, hay un versículo que lo voy a decir aquí a Salo, que si me lo busca, es Éxodo 9, creo que es versículo 16, Éxodo 9, 16. Y es Moisés, es el momento en que Moisés, ¿sí? Lo llama Dios y le dice, oye Moisés, vas a tener que ir a hablar con Faraón, ¿eh? Y le vas a decir, pues que tiene que dejar salir a mi pueblo para que vayan a esa tierra que yo les estoy prometiendo, que yo les prometí, y para que me puedan servir. Y por supuesto, en ese momento le está diciendo Moisés, tienes al frente un reto muy grande. Tienes que ir a convencer a Faraón de que deje salir a esos varios millones de judíos que hay que entender que eran la mano de obra de los egipcios. Era los que trabajaban en la construcción, el campo, sí, era su mano de obra barata. Entonces de repente, oye, tienes que dejar salir a tu mano de obra, pues no era tan fácil dejarlo salir. Así que le está diciendo, vas a tener que irte a enfrentar a Faraón. En ese momento tu reto más grande. Pero ¿qué le dice? Y quiero que pongamos atención ahorita en el versículo. Es Éxodo 9 y si es el 16. Sí. Y dice,
Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y vean, dice, vean cómo dice, a la verdad yo te he puesto y te doy mi poder para que vayas y que para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso se lo dice a Moisés, se lo dice a ti y me lo dice a mí. A la verdad. ¿Qué, debes, qué decíamos de esa armadura de Dios? Y hablábamos la semana pasada de eso, con la que estamos equipados para poder enfrentar la batalla. ¿Qué fue cuál era lo primero que encontrábamos de la armadura? La primera herramienta, un cinturón, el cinturón de la verdad. Y vean ustedes con qué es lo primero con que le dice Dios a Moisés, a la verdad. Tú no vas a ir a pedir algo que inventaste tú o que crees que es lo mejor, no, no. Tú vas a ir a pedir algo que es la verdad, que es la verdad de Dios. Tienes que dejar salir a mi pueblo, porque mi pueblo va a salir a conquistar una tierra que Dios ya nos dio para que me vayan a servir. Porque mi nombre, dice, porque mi nombre tiene que llegar y va a llegar a todos los lugares de la tierra. Eso mismo nos está diciendo a nosotros, ¿eh? Eso es precisamente lo que nos está diciendo. Tienes que hacer esto, pero para eso vas a luchar. En este caso era frente a Faraón. A Moisés le estaba diciendo, tu lucha va a ser frente a Faraón. Nuestra lucha es frente a nosotros, nuestros enemigos, que nos hemos dicho, tu propia naturaleza, el mundo que te atrae, que cada uno de nosotros en el área, en las áreas que nos duele, ahí está el mundo atacándonos. Y, por supuesto, el mismo Satanás, que lanza dardos de fuego. Está tratando de vencernos. Así que entonces yo te decía, para el creyente que quiere crecer, que quiere vivir cerca de Dios, que quiere cumplir con la voluntad de Dios, para ese sí hay ataques. Para el que no, para el que simplemente no quiere, se conforma con lo que hay, vamos a decir, ya se quedó con su salvación, ya hizo una decisión, bien por él, pero ya no quiere tomar un reto más adelante, ya no quiere seguir creciendo su relación con Dios. Para ese no va a haber guerra, para ese va a estar ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque ese es aquel creyente del que hablamos nosotros, que de alguna manera lo hemos identificado como el cristiano de la secreta. Nadie sabe que es cristiano. No se identifica, no comparte la palabra de Dios, no lee su Biblia, se comporta igual que el resto de las personas del mundo. Y alguna vez me he encontrado algunos de esos, ¿eh? Alguna vez por ahí, ya sea porque ven que traigo mi pescadito que yo cuelgo, ¿sí? Que traigo mi cadenita, o bien porque alguna vez comparto algo, o por algo que dice, oye, ¿a poco tú eres cristiano? Pues yo, sí, sí, pues yo también. Ah, caray, pues yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque tu manera de ser, porque tu forma de ser, porque tus relaciones con las que tú frecuentas, tus amigos, no son creyentes, son del mundo. Así que tú eres un creyente de la secreta, tú eres un cristiano de la secreta, que ya de vez en cuando te identificas, pero que no hablas como tal. Bueno, esa persona no tiene problema, esa persona no es atacado, o cuando menos es menos atacado. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. No está cumpliendo con lo que Dios le mandó a Moisés y con lo que Dios te manda a ti y a mí. ¿Sí? Y que mi nombre sea escuchado en todos los rincones de la tierra. Y para eso entonces tenemos que vencer a ese enemigo con el que estamos luchando. Así que nuestra lucha siempre es, como creyente que quiere crecer, será para toda la vida. Para toda la vida. No puedes descansar ni 5 minutos. No puedes. Si tú descansas tantito, y te lo digo por experiencia propia, alguna vez que yo he dejado, voy a tomar vacaciones, pues voy a dejar de compartir, voy a dejar así que he tratado de cambiar un poco mi rutina, ¿sí? Inmediatamente viene algún pensamiento equivocado, inmediatamente viene alguna situación que no supe enfrentar, inmediatamente me doy cuenta que si no estoy cerca de Dios, inmediatamente Satanás se encarga de generar la duda,
de poner la tentación, ¿sí? Y simplemente de apartarte un poquito de lo que es tu relación con Dios. Entonces, es contra ese enemigo con el que estamos luchando. Pues bien, pero Dios, habíamos platicado hasta el día de hoy, que Dios, ¿sí? Nos da la victoria. Y nos da la victoria, primero, en la victoria de Jesucristo. Jesucristo no solamente nos salva, sino nos da la victoria para cualquier prueba a la que nos enfrentemos. Y la segunda es que estamos armados o estamos equipados con una herramienta o con las herramientas que Dios llama en su palabra la armadura de Dios. Entonces, con la victoria de Jesucristo y la armadura de Dios, tenemos los elementos suficientes para salir victoriosos. Deberíamos de tener todos los días victoria sobre nuestras pruebas. Pero a veces no las tenemos, pero no me atrevo a decir deberíamos, podríamos. Entonces la palabra es podríamos si apropiamos la victoria de Jesucristo y si apropiamos esa armadura que Dios nos da para poder enfrentar al enemigo. Si tú lo haces y tomas esas dos y te apoyas en esos dos elementos para salir adelante, la victoria en Cristo y la armadura de Dios, vas a poder salir adelante. Vamos a seguir continuando, nada más que vamos a orar para que Dios guíe esta plática. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por tu amor, Señor, porque tú nos cuidas, por tu misericordia, porque tú nos perdonas, Señor, porque eres grande, porque tú nos sacas adelante en todas las pruebas, porque tú, Señor, respondes a cada petición, a todo lo que te pedimos, porque tú, Señor, tienes un hermoso cuidado por nosotros. Te pedimos, Señor, que que tu palabra hoy se pueda compartir libremente, que la podamos, Señor, libremente también entender, apropiar y sobre todo hacer un compromiso, Señor. Queremos gente comprometida, necesitas gente comprometida. Queremos, Señor, vivir para ti. Bendícenos esta mañana, cuídanos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces te decía, esa es la batalla, con la carne, con el mundo y con Satanás. ¿Y qué nos dice Dios? Bueno, pues te voy a equipar con una armadura. Ya lo veíamos la semana pasada. Lo primero que tiene la armadura lo encontrábamos en Efesios 6, de los versículos 10 al 18. Vamos a abrir nuestra Biblia para volver a recordar esa parte. Efesios 10, perdón, Efesios 6. Efesios 6, del 10 al 18. Ahí voy. 10 al 18. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que entonces, veíamos la semana pasada, ceñidos vuestros lomos con la fe. ¿Y qué fue lo primero que veíamos ahorita en el versículo de Éxodo? ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Sí? A la verdad.
A la verdad tú vas a ir a decir esto y vas a decirlo porque esa es la verdad. Así que lo primero que nos dice la palabra es, tenemos que comportarnos o tenemos que vivir con la verdad. La verdad. ¿A qué me refiero con la verdad? La verdad es ser honesto contigo mismo, ser honesto con Dios y ser honesto con los demás. Ser honesto contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tú tengas el valor, la convicción de reconocer frente a Dios y pedirle perdón cuando te has equivocado. Poderle decir a Dios, Dios, quiero que me perdones porque caí, porque estoy viviendo una vida equivocada, porque estoy haciendo algo que no es lo correcto. Entonces, de esa manera, yo te compartí hace un minuto de los creyentes de la secreta, los cristianos de la secreta. Esos simplemente no son honestos con ellos mismos. Porque no son honestos con ellos, porque no quieren, ¿sí? Recibir todo lo que el creyente que crece va a recibir, el rechazo de los que están en el mundo. Sí, 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 te lo voy a decir. Te van a rechazar, te van a criticar y te van a señalar. Y te van a poder, y posiblemente vas a perder tus amigos y vas a perder algunas relaciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú les vas a levantar conciencia. Repito, tú les vas a levantar conciencia siempre y cuando tú vivas cerca de Dios, siempre y cuando tú vivas para, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios. Si tú no vives cerca de Dios, si tú no vives para servir a Dios, no les vas a levantar conciencia, porque simplemente vas a vivir igual que ellos. Y entonces ya no eres honesto contigo mismo. No eres honesto. Estás viviendo una vida de mentira, estás viviendo una vida falsa. Es que lo primero que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo. Y siendo honesto contigo, tendrás que reconocer que a lo mejor te has equivocado, que estás viviendo mal. Y tendrás que entonces ser honesto con Dios. Y decirle, Dios, quiero que me perdones. Necesito tu perdón. Necesito, Señor, que borres todo lo que he hecho hasta ahorita y me ayudes a ser esa nueva criatura, esa criatura que quiere crecer, que quiere servirte, que quiere vivir para ti. Y entonces en ese momento podrás pedir salud, podrás pedir en ese momento, ahora sí, y podrás apropiar, ¿sí?, la victoria de Jesucristo y hacer tuya la armadura de Dios. Pero entonces por eso habla lo primero y te dice el cinto. El cinto dice, ceñidos vuestros vestidos. Era obvio que necesitábamos primero un cinto y hasta el día de hoy, si yo no me pongo un cinturón, pues siento que el pantalón se me anda cayendo, no me siento cómodo. Imagínate en una batalla donde tienes que estar, tu vestido tiene que estar apretado para que no se te enrede, para que te puedas mover bien, para que tengas facilidad en tus movimientos y puedas estar luchando contra tu enemigo, sobre todo si es cuerpo a cuerpo, pues entonces tendrás que tener un buen cinturón, un fajo que te detenga que te detenga tu ropa, tu vestido. Pero además de ahí va a colgar o de ahí se van a sostener, pues tu espada, va a sostenerse también una daga, tus armas van a estar detenidas ahí. Pero además ahí se va a soportar tu coraza, toda tu armadura. De ahí va a estar soportada, de ahí va a estar detenida para que tu coraza no te pese y te permita moverte. Imagínate que de repente tu coraza no tuviera, tu armadura no tuviera dónde estar fija, pues te pesaría, no te dejaría mover tus brazos. Entonces, por eso es que el cinturón era tan importante. Y por eso dice, ella es la verdad. Si tú no hablas con la verdad, si tu vida no habla con la verdad, si tú no le hablas con la verdad a Dios, si tú no compartes, si tú no te comportas si no vives con la verdad frente al mundo, pues simplemente no estás siendo honesto y tu vida es una mentira. Así que entonces por eso le dice Dios a Moisés, a la verdad te digo, ve y dile al faraón que vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque tienes que hacer aquello. Entonces a la verdad te digo, tu vida tiene que ser una verdad. Tu vida no puede ser un engaño, chicos. Tu vida tiene que ser una verdad. Y tiene que ser, y vivir las consecuencias que esto implica. Tener las consecuencias. Vas a perder hasta parientes, ¿eh? Vas a perder hermanos, vas a ser rechazado.
Y yo lo he vivido, y ustedes lo han vivido, y lo he vivido con ustedes. Lo he vivido cerca de ustedes. Con muchas de ustedes, con muchos de ustedes lo he vivido. Familia que los rechaza, familia que nos rechaza, familia que no nos quiere. ¿Por qué? Porque simplemente compartimos la palabra de Dios, porque vivimos cerca de Dios, porque tratamos de vivir una vida, ¿sí? Santa. Y por eso, el mundo, ¿sí? Pues nos va a rechazar. Incluso hasta en casa lo vamos a recibir. Y después decíamos, estábamos apropiando y luego decíamos, pues que la honestidad es básica para que puedas tú dar un buen testimonio. Luego hablábamos que como resultado de nuestra conversión, el propósito de Dios fue producir su justicia en nosotros. Es decir, nosotros somos justos, no por nosotros mismos, sino porque Dios pagó por nosotros y nos hizo justos a través de su muerte en la cruz. Por eso entonces el segundo elemento de la coraza, de la armadura, es la coraza de justicia. Y somos justos, somos salvos, sí, somos hijos de Dios por la justicia de Cristo, sí, en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que nosotros, así como apropiamos la justicia de Dios, debemos ser justos también con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola de aquel deudor que debía mucho dinero, que le debía mucho dinero a una persona? Y llegó la persona y le dijo, cobra, le vino a cobrar y le dijo, págame. Y él dijo, no tengo, se voy a echar a la cárcel hasta que me pagues. Y él le suplicaba y le decía, no, no puedo, dame tiempo, déjame juntar, déjame buscar, dame tiempo para poderte pagar. Y aquel tuvo misericordia de él y lo perdonó y no lo echó a la cárcel. Y dice la parábola, y saliendo, encontró a otro que le debía a él, alguien que era también su deudor. Y viéndolo, le dijo, págame o te echo a la cárcel. Y como no le pudo pagar, le echó a la cárcel. Así que con él habían tenido misericordia. Y él no tuvo misericordia con aquellos que le debían. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Dios? Si Dios tuvo misericordia de nosotros, tú tienes que tener misericordia para aquellos que están a tu alrededor, sobre todo para aquellos que no conocen a Jesucristo. Es lógico que tú no vas a recibir el mismo trato de alguien que es hermano tuyo en Cristo, que es familia en Cristo, de alguien que está en el mundo. Es lógico que no va a ser el mismo trato. Por lo tanto, tú tendrás que tener esa misericordia para él. Si el día de mañana tú lo quieres ganar para Jesucristo, tendrás que aguantar al ver muchas cosas. Hace 2 o 3 días estaba yo en mi club y de repente pues entraron unos compañeros ahí del club. No los conozco, sé que los he visto por ahí y pues venían muy temprano, yo creo que venían de la noche anterior de la fiesta, pero venían pues con mucho alcohol, venían muy tomados, echando gritos, malas palabras, muy desagradable aquello. Y de repente, pues uno de ellos me dice, ¿verdad, compa? Me grita. Pues yo simplemente no supe cómo reaccionar. Primeramente, me desagradó la situación, el lugar. Pues no están en su casa, no están es un lugar donde estamos mucha gente, pues tienen que comportar a la altura. Pero pues tuve que entender que ni es el momento, ni es el lugar, ni son las personas. Pues yo simplemente le contesté, lo podía haber ignorado, pero yo tampoco podía hacer, tengo que demostrar sí, tampoco estoy de acuerdo contigo. Entonces simplemente le contesté, no sé, fíjate, pero si tú piensas que sí, está bien, está bien. Sí, y ya siguió pegando gritos, está bien. Pues algo estaban platicando entre ellos de la fiesta, de donde venían, con malas palabras y con cosas indebidas. Y yo estoy ahí, me estoy secando, me estoy vistiendo, y me comparte y me dice, ¿verdad que sí, compa? Me grita. Queriendo que yo también
lo justificara, lo que tú quieras, le diera yo, sí, qué padre, qué buena onda, y que no, yo no me podía quedar callado porque me decía que sangró. Pero dije, pues mira, no sé, no te puse atención, pero si tú crees que sí, está bien, ya, lo dejas así, ¿sí? Al fin y al cabo, pues son muchos, no son machos, son muchos, y al fin y al cabo están ahí, bien tomados, no van a entender. No es el momento de decirle, no, mira, ve, tú estás mal, ¿eh? ¿Sí? Simplemente, pero tampoco lo vas a rechazar, no lo puedes decir, ¿sabes qué? Hazte para allá. Pues sí, si tú piensas, no te puse atención, le dije, fíjate que no sé de lo que me estás hablando, pero si tú piensas que sí, está bien, adelante, ya, ¿sí? Y por supuesto, pues que ellos al ver que no entras en su grupo, pues no te van a invitar nunca, y ni quieres que te inviten, o sea, esa es la realidad, no quieres. Entonces, por eso les compartía, simple y sencillamente, pero no por eso vas a estar por encima de ellos. Entiéndeme, el hecho de que tú, si hayas sido perdonado y hayas aceptado el perdón de Jesucristo, no te hace que estás por encima de ellos. Los tienes que ver con misericordia, los tienes que ver como son, ¿sí? Y los tienes que entender como donde están, para que Dios, lo único que le puedes decir a Dios es, Dios, dame en su oportunidad, a mí o a otra persona, la oportunidad de compartirles tu palabra, pero no los puedes cerrar, no te puedes cerrar la puerta con esas personas. Tiene que ser justo tú con ellos mismos. Y esto lo comentábamos ayer. Lo decíamos. Entonces, si haces el bien, y eso es seguir las cosas de Dios, todo te va a salir bien, pues no podemos hacer el mal y esperar la victoria espiritual o la bendición de Dios. No te puede resultar. Después también comentábamos la semana pasada, hablábamos de prestos los pies con la paz del Evangelio. ¿Por qué les decíamos, por qué lo llaman el Evangelio de la paz? Y decía, porque cuando tú compartes el Evangelio, porque cuando tú tienes a Jesucristo contigo y compartes la palabra de Dios, hablábamos de esa paz que yo les comentaba ahorita en la mañana, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que la vas a sentir, la vas a tener, ¿sí? Es que no te roba la paz y no te lo debe robar una situación incómoda, ni a lo mejor el hecho de que no tengas en un momento dado, pues una situación económica que estabas pasando por algún momento, ¿sí? Hay veces, hay días, hay momentos, hay quincenas que a lo mejor tú y yo, cuando menos yo sí, que de repente Lourdes y yo terminamos la quincena y digo, ay, caray, ¿qué pasó esta quincena? Caray, ¿qué gastamos? Que nuestro presupuesto se vio un poquito desbalanceado. Pero eso no te debe robar la paz, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es Cristo en tu vida. Y entonces tú debes de confiar plenamente en la paz. Por eso dice, presto los pies con el calzado del Evangelio. El soldado romano, que se acuerdan ustedes, él está viendo, Pablo está viendo a un soldado romano cuando está haciendo esta descripción. El soldado romano está equipado con unas sandalias, ¿sí? Que eran de piel, de cuero, por supuesto, y traían ciertos tachones en la suela, ¿sí? Metálicos, para que no resbalaran. Hay que entender que en aquel momento, en aquella época, pues la guerra era muy de cuerpo a cuerpo. Ya en el momento que había un momento que se tenían que enfrentar los dos ejércitos, era cuerpo a cuerpo. Entonces ahí pues había sangre, había mil cosas que te podían hacer que te resbalaras, los mismos cuerpos caídos. Entonces tú tenías que tener tus pies firmes para soportar el ataque, el embiste de tu enemigo, que te va a tratar de tumbar, que te va a tratar de que pierdas el paso, que pierdas el equilibrio, para en ese momento
que tú bajas tu guardia, que bajas tu escudo, que te estás cayendo, él pueda con su espada herirte. Así que entonces era lógico que el calzado tenía que ser clave. Y incluso se lo amarraban, se iba casi hasta la rodilla, con unas bandas de cuero, ¿no? De piel, para que los zapatos estuvieran firmes. Así que entonces, eso es lo que nos está diciendo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Tú tienes que ir y compartir el Evangelio a toda criatura. Y así se lo dijeron a Moisés, para que mi palabra vaya a todos los confines de la tierra, vaya a todos lados, para que mi nombre sea pronunciado en todos lados. Así que eso es lo que te está tocando a ti. Y bueno, eso contábamos la semana pasada. Hoy ya nos toca continuar, ya llevamos la mitad de la armadura. Ahora nos falta, ya estamos la mitad, ya estamos equipados a la mitad. Ahora nos faltaría nada más, continuando, con el escudo de la fe. Y quiero que veamos esta parte, porque quiero que pongan atención en esto. Sobre todo, digan, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo. ¿Qué me está diciendo? Que la parte más importante de la armadura es el escudo. Que entonces la parte más importante del cristiano, del creyente, del soldado de Dios, es la fe. Es la fe. En ese momento es la parte más importante para poder enfrentar al enemigo. La fe. ¿Sí? La fe. El escudo de la fe. ¿Cómo era el escudo? Como el soldado estaba bajo el ataque del enemigo, que estaba recibiendo pues, flechas, lanzas, jabalinas, bolas de fuego, aventaban las cosas de fuego con unas prendidas, piedras, aventaban todo lo que podían. El soldado, y con esto ellos, por eso el ejército romano, lograron conquistar en su momento, fueron el imperio más grande en su momento, porque revolucionaron la técnica de la guerra. ¿Qué hacían qué hacía el soldado? Tenían dos tipos de escudos. Un escudo, que era un escudo grande, grande, que les cuidaba desde la vista, desde los ojos, hasta casi un poco abajo de la rodilla. ¿Sí? Y podían ir ellos caminar y descubría todo su cuerpo, todo el cuerpo desde arriba abajo, de lado. Así que cuando estas personas, cuando se juntaban de 100 en centurias, de 100 soldados, de 100, 200, iban marchando, ellos formaban un carro, un tanque, vamos diciéndolo en su momento, no es el caso, pero un tanque, un escudo que los protegía de todos los lados. El soldado que iba enfrente, que normalmente eran los más grandes, los más fuertes, llevaban su escudo en la parte de enfrente. Los que iban por los lados llevaban el escudo de este lado, se iban protegiendo sus flancos. Si te toca el izquierdo, pues lo llevas acá, el derecho lo llevas acá. Y si vas en medio, llevas tu escudo arriba. Entonces, los que van atrás llevaban su escudo atrás. De tal manera que no había forma de que una jabalina, una flecha o algo que les cayera, ¿sí? Pudiera entrar o los pudiera lastimar porque estaban cubiertos. La par por arriba, por los lados, por el frente, por atrás, y se cubrían con ese escudo. Incluso había momentos en que si alguien los quería tirar, tumbar, desbaratar, destruir la formación, ellos ponían el escudo en tierra, se agachaban y ponían el escudo inclinadito, ¿sí? Y se agachaban, y aquel jinete, aquello que quería intentar brincar, pues brincaba por encima de ellos. Y por supuesto, pues caía sobre las lanzas de los que venían en medio. Entonces, era pues un suicidio aventarse a intentar tumbarlos, porque no los ibas a lograr desbaratar la formación y tú sí te ibas a ensartar, ¿no? Te iban a clavar con las lanzas.
Entonces era un arma perfecta. Así que, y tenían otro tipo de escudo, que era un escudo más corto, más chico, más fácil, para cuidarse nada más, pero era mucho más fácil de mover. Y lo podían mover hacia todos lados, y era para quitarse los golpes directos y ellos poder también atacar con su espada. Entonces, traían su escudo mientras grande, mientras iban en formación. Y traían en la espalda un escudo, su escudo chico, mientras llegaban, en el momento en que les tocaba llegar ya frente a frente, luchar contra su enemigo, hacían a un lado el escudo grande y sacaban el escudo pequeño para cuidarse, para protegerse. Así que utilizaban esos dos tipos de escudos. La palabra la Biblia, la palabra se refiere al escudo grande, para protegerse de los dardos de fuego del maligno. Era como los querían atacar. ¿Sí? Hay que entender que, como les estoy diciendo, revolucionaron la guerra, el arte de la guerra de esta manera. Así que entonces ellos, por eso Dios dice, tu escudo es el escudo grande, el escudo de la fe, el escudo de la fe, porque sin fe, pues dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe, el justo por su fe vivirá. Esto lo encontramos en Habacuc. Les voy a citar algunas, les voy a dar unas citas sobre la fe. Lo primero que dice, el justo por su fe vivirá. Vamos a buscar en Habacuc. ¿Lo tienes, Lourdes? Búscanos Habacuc 2:4. Habacuc es uno de los profetas, no es muy conocido. El justo por su fe vivirá. Ahorita le vamos a pedir a Lourdes que lo lea. Le vamos a pedir a Chalo tú ayúdame con Mateo 8. ¿Ah, ya lo tienes? Venga. Habacuc, 2:4. Ya lo tienes. ¿Sí? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjese, el justo, el mundo, se enorgullece como es. Se enorgullece por lo que es. Sí, les platico de estos amigos al día de ayer, bueno, amigos de estos compañeros del club, de ahí se iban a ir a ver una final de algo, ayer hubo de un fútbol algo, no creo que era aquí en México, no, era ¿de dónde? A Europa, era la final de algo, ¿verdad? Y decían, ya venían bien servidos de la noche anterior, y de ahí se iban a ir a casa de no sé dónde, a seguirla con el fútbol de no sé qué cosa, ese final de algo. Bueno, pues ayer había algo. Y se iban a ir a seguir la final de un fútbol, de algo de fútbol. O sea, ellos se sienten bien, ellos se sienten orgullosos, ellos se sienten como si estuvieran haciendo las cosas correctamente y ellos creen que lo están haciendo correcto. Y tú no eres nadie para poderle decir, pues no, ¿sí? En todo caso, habrá un momento que le digas, ¿sabes qué? Como te lo dijeron a ti, eso no está bien, ¿eh? Mira lo que dice Dios. Y ya tendrá que enfrentarse él frente a su conciencia, frente a Dios. Pero no es el momento. Así que como leíamos ahorita en Habacuc, el mundo, ellos viven tranquilos. El justo por su fe vivirá. ¿Me ayudas con Mateo 8? Es algo que vivió Cristo, una experiencia de Cristo, de Jesús. Mateo 8 del 5 al 10. Chicos, abrimos nuestra Biblia, Mateo 8 del 5 al 10. Concluye nada más un poquito, dice Jesucristo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense, para que esto lo diga Jesucristo respecto de esta persona. Vamos a leer esta parte. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estoy. Entonces, vean lo que acaba de pasar. Un centurión, hemos dicho, es aquel que tiene 100 soldados bajo su mando, ¿sí? Un oficial. Va y le dice a Jesús, oye, mi siervo está malito. Está sufriendo mucho, tiene una situación, está mal. Te pido que veas por él, ¿sí? Para que pueda ser sanado. Y le dice, sí, vente, vamos a verlo. Dijo, no es necesario que vayas tú a él. Con una palabra tuya bastará para que esta persona sea sanado. Claro. Entonces voltea y dice, oye, ni aún en Israel, ni aún todos ustedes que han visto esto, hemos encontrado la fe que encontró este centurión. Hay que encontrar que es un soldado romano, ¿eh? No es un judío. No es alguien que haya vivido con Jesucristo y que haya estado con él en este ministerio los 3 años. Es un centurión que confió y le dijo, quiero que cures a mi siervo, a mi criado. Y no es necesario que vayas, con que tú lo digas, con eso es suficiente. Vean qué hermoso. No es necesario con que tú se lo pidas a Dios, con que tú creas que Dios lo va a hacer. Con eso es suficiente para que Dios lo haga, ¿sí? Porque ni aún en Israel tú tienes que demostrar esta fe que demostró el centurión. No es necesario que venga, Señor. Con una palabra tuya bastará para sanar mi alma, bastará para muchas cosas con una palabra tuya. Tengo otro. Vamos a encontrar otro versículo que es Filipenses 1:27. Dice, es que estéis firmes en el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Pero luego tenemos Filipenses 1:27, que es el que quiero que me ayudes, Salo. Filipenses 1:27 Sí. Dice, pero estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que se vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vean lo que les dice, sed, estar firmes todos y comportaos. Ve lo que nos manda, cómo empieza el versículo. Compórtate, haz las cosas bien. Estemos todos haciendo las cosas de manera correcta, todos correctos, y estarlo firme en la fe de Jesucristo. O sea, nos está diciendo ahí, nos habla como iglesia, nos habla como equipo, como familia. Pórtense bien, chicos, porque si no se portan bien, el mundo, van a condenar al mundo. Ve lo que te acabo de decir. Si tú vives una vida de mentira, una vida de engaño, estás condenando al mundo. ¿Por qué? ¿Cómo van a creer a alguien que les comparta la palabra de Dios cuando tú vives una vida de mentira? Cuando vives una vida de engaño. Entiendan, cuando tú y yo vivimos una vida de engaño, estamos condenando al mundo. Porque no van a creer en aquel que nosotros hemos creído. Porque no van a creer en él, porque nuestra vida no habla nada de alguien que de lo que estamos nosotros compartiendo. Lo primero que alguien te va a decir, ¿de quién me vienes a hablar? ¿De Jesucristo? Que Jesucristo cambió tu vida, pero ¿en dónde? Tú sigues igual o estás peor. O sea, cada vez que tú, ¿sí? Te portas como le llamamos ahorita, que no haces lo correcto, condenamos al mundo. Y por ahí también, en Primera de Tesalonicenses, a ver si lo tienes, Primera de Tesalonicenses 5:8, les vuelve a decir, o nos vuelve a decir,
vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Nos vuelven a decir otra vez que esta es la armadura con la que tenemos que estar vestidos. Primera de Tesalonicenses, bueno. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Y por último, quiero que pongamos atención en esta. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces, Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Y por eso les dije, pongan atención en este versículo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso decía, la parte más importante de la armadura es la fe. Sí, porque sin fe, pues simplemente estaríamos manifestando algo que no es. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. El soldado, por supuesto, tenía que usar un casco. Y un casco también muy revolucionado también para su momento. La parte de atrás tenía una especie de unas metálicas, una especie de cubierta, pero se movía, no estaba fija. Así que el soldado podía mover su cabeza hacia atrás, hacia adelante, de lado, pero su nuca estaba protegida. Tenía una especie de conchas de metal tejidas entre sí, pero que le permitían mover la cabeza. No era fijo. ¿Por qué? Porque el soldado podía mover su cabeza arriba, abajo, todo. Pero su cabeza estaba cubierta completamente, ¿sí? Pero no tenía nada enfrente. Su cara sí estaba abierta para que nada le detuviera la visión. Así que entonces estaba protegido, era su casco. ¿Y por qué? ¿Por qué dice el yelmo de la salvación? Porque nosotros tenemos que pensar que de nuestra cabecita, de nuestra cabeza, es donde salen los malos pensamientos, es donde salen las ideas equivocadas, es donde se generan las dudas, es donde se generan nuestras malas acciones. Entonces dice Dios, tener siempre tu mente libre, tengan su cabeza, su pensamiento, llenos de la palabra de Dios, llenos de la salvación que es Cristo Jesús. No tengan nada, no permitan nada sucio que entre a su cabeza. Por eso entonces, ¿qué es la mejor? Dice, tu salvación y la palabra de Dios, memorízala, tenla siempre presente. Acuérdate siempre de la palabra cuando lleguen esos malos momentos, esos malos pensamientos. Chicos, si yo alguna cosa que les quiero decir es, la noche es mala enemiga, ¿eh? En la noche es cuando surgen las ideas más tontas, cuando vienen las dudas más grandes, cuando vienen a lo mejor las acciones o lo que vas a hacer más equivocado. Cuando vengan de noche, que es muy probable que todos lo tengamos algún día, algún momento, tomen su palabra. Hay días que no puedes dormir. Y cuando no puedes dormir, vienen muchas cosas. Entran muchas cosas. El día que no puedas dormir, no le des entrada a todas esas cosas. Agarra, toma tu palabra y acércate y llénate de ella. Y vas a ver que todas esas cosas se van a terminar. Entonces, lo primero que tienes que recordar es que lo primero que te capacita para estar frente a esos malos momentos, esos malos pensamientos, es tu salvación en Cristo. Apropiala, ¿sí? Tómala. Y recuerda algunos versículos por ahí que tengo por aquí
eh, se los voy a compartir. Efesios 3, del 8 al 12. Ajá. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que Dios todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en él. Fíjense, lo acabamos de leer, lo acaba de leer Lourdes, pero quiero entonces nada más que pongamos atención. Efesios 3, el 12. El último que acabamos de leer. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Regreso al 8 también, ¿ve? Qué hermoso. A mí, está hablando Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A ti te ha dado este privilegio. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Tú tienes ese privilegio. ¿Por qué? Pues es que probablemente yo porque soy guapo. No. Tú probablemente porque eres buena tenista. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo mandó. Porque Dios así lo quiso. No es por tus méritos, ni por lo que tú sabes, ni por qué eres. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia. Chicos, eso es un privilegio. Te repito, es un privilegio. Por eso velo como tal. Cuida ese privilegio. No lo tires a la basura. Es un privilegio. Es un enorme privilegio. Tú eres el que puedes compartir la palabra de Dios porque tú vives con la verdad. Porque tu vida vive la verdad. Porque tu vida predica la verdad. Porque todo lo que tú dices y haces, vives en la verdad, predicas la verdad. Entonces, por eso Dios te dio ese privilegio. Dios te da ese privilegio para que tú lo apropies y lo hagas tuyo y lo lleves a otro. Y por último, tenemos, ya andamos con el tiempo encima, el arma, el arma, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Les voy a robar 5 minutos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado romano, igual, el ejército romano, cambió por completo toda la que es las reglas y la estrategia de una batalla. Y una de las cosas que fue también clave, la espada romana. No era una espada mayor de 1 metro 10, no muy alto, no muy grande, pero tenía una característica. Era de doble filo. Por ambos lados golpeaba y hacía daño. Entraba así o si tiraras así, era de doble filo. Terminaba en punta, podía clavarlo. Tenía una pequeña canal dentro de la espada, para que cuando la espada salía, entrara aire, entrara a la herida, y aquello inmediatamente se desangrara, brincar la sangre, no quedara taponado. Entonces, imagínense, alguien que golpea de un lado, al regreso tira otro y vuelve a golpear y hace el mismo daño. Y si te le paras enfrente, te va a clavar y además donde saque va a sacar es un arma letal. Te mata, te mata. Así que, y con un escudito y con una espadita que se podían mover ellos muy rápido, atacaban y golpeaban durísimo. Por eso dice, esa es la palabra de Dios, es la que nos va a permitir dar esos golpes a diestra, a siniestra, de frente y como venga, porque vas a estar armado. La principal arma. Si se dan cuenta, es la única herramienta que es para atacar. Todas las demás son para defenderte. Con la única que puedes atacar es con espada, con la palabra de Dios. Es la única que te va a dar la victoria.
y con la única que vas a poder atacar. ¿Por qué, chicos? Porque van a poder enfrentar al enemigo cara a cara. Sí, yo cuando llegué la primera vez que me enfrentaron a mí, sí, yo tenía muchas ideas equivocadas y cuando yo empecé a tratar de argumentar, justificarme, alguien sacó una Biblia y me dijo, ¿ya has leído la Biblia? Bueno, pues alguna nunca. Pero yo quise reconocer que yo era muy intelectual. Así que yo tuve que decir que sí. Bueno, no toda, pero algunas cosas. Ok. Yo sí la he leído toda, me dijo. Ah, pues qué bien por ti. Y lo que tú me dices nunca lo encontré en la Biblia. Pero tú que la has leído, pues dime dónde está lo que tú me dices. Uno de mis argumentos era, ayúdate que yo te ayudaré. Es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, sí, ¿en dónde? Ah, y no es cierto. Y muchos argumentos más que yo quería hacer valer para poder justificar. Pero no encontré una manera de hacerlo valer. No encontré una manera de justificarlo. Así que, ¿qué tuve que decir? Pues sí, no conozco la palabra de Dios. No me puedo yo defender contra lo único con lo que tú me puedes atacar, que es tu palabra, la palabra de Dios. Y tuve que reconocer que en eso era un ignorante. Tuve que reconocer que no tenía yo ningún elemento para defenderme, porque contra esto no te puedes defender, porque esta es la verdad. Y contra la verdad no te puedes defender. Así que todo lo que tú quieras decir, pues serán argumentos tuyos y serán puras ideas tuyas, pero contra esto no hay defensa. Así que entonces esta es tu espada, la palabra de Dios. Con esta vas a poder atacar. Por ahí te puedo decir, ya no lo vamos a leer ahorita, pero así se defendió Jesucristo en el momento en que fue tentado por Satanás. Esto lo van a encontrar, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, 6 y 7 y el 10. Es cuando en algún momento Satanás le está tentando a Jesucristo y Jesucristo le contesta, escrito está, escrito está. 3 veces le contesta, escrito está. No me puedes venir a atacar, Satanás. Ven lo que dice la palabra, escrito está. Y David también. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119, 9 al 11, se los dejo para que lo podamos meditar. Salmo 119, del 9 al 11. Pero dice, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sobre todo, el poder de la palabra de Dios sobre el enemigo, ¿sí? Lo puedes encontrar en este versículo último que estábamos compartiendo al principio. Éxodo 9:16. A la verdad vas a ir a Faraón y le vas a decir eso. A la verdad vas a ir al mundo a decirle esto. Y yo te doy mi fuerza. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Tienes mi fuerza. Estoy contigo. Ve y enfréntate a Faraón, porque la verdad estoy contigo, tú vas a poder. Así con eso te puedo decir, tú tienes la fuerza, la palabra. La verdad es que Dios está contigo. Entonces, y dice, y comparte el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento de Dios para nosotros. Chicos, entonces, si no lo estamos haciendo, ¿sí? No te preocupes, tú no vas a tener ataques. Te la vas a seguir pasando de muertito, ¿eh? Ahí vas a nadar de muertito. Si estás teniendo ataques, tentaciones, malos pensamientos, tu antigua naturaleza, el mundo atrayéndote, queriéndote jalar, ¿sí? Dudas y todo, es porque tú quieres vivir para Cristo. Y tienes que entonces apropiar lo que te estoy diciendo. La victoria que es en Cristo Jesús y la armadura de Dios. Y vas a poder vencer los dardos del enemigo. Chicos, con esto yo ya les estoy compartiendo lo que Dios nos dice. La victoria es tuya si apropias estos dos elementos. Y la victoria será siempre tuya si apropias estos elementos. Vamos a orar. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das los elementos para poder tener la victoria. Señor, realmente no queremos ser vencidos. Queremos día a día tener esa victoria que tú prometes. Pídenos, Señor, te pedimos, Señor, pues que tú nos cuides,
ante este enemigo que somos nosotros mismos, el mundo, que deje de, que no nos atraiga, que no nos guste lo que nos ofrece. Cuídanos, Señor, en todo. Bendícenos. Y sobre todo, podamos llevar tu palabra a aquellas personas que la necesitan. Cuídanos durante la semana, bendícenos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.